Buenas noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de su programa, tu programa hablando de salud, porque la vida es lo primero. Y para dar inicio a este programa, gracias al Todopoderoso Señor y a la presencia de todos ustedes, nuestros televidentes, qué más propicio que iniciar este programa con las palabras de reflexión a cargo del doctor Grullón. Buenas noches. Hoy tenemos unas palabras de reflexión muy interesantes porque estamos aquí hablando de salud porque la vida es lo primero. Decía Maquiavelo, muchas veces lo imposible es igual a lo no intentado. ¡Wow! Tremenda reflexión, profesor. Eso significa que hay que siempre dar lo mejor de sí, que es lo más importante. Ser siempre positivo, tirar para adelante, siempre con la anuencia del Señor. Doctor Elías Kelvin Grullón, investido de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en urología, en el Hospital Francisco Moscoso Puello. También tiene una cirugía mínimamente invasiva realizada en Brasil y actualmente es catedrático de la Universidad UNIBE. Profesor, tengo una curiosidad, una inquietud. ¿Qué significan que me duelen los riñones? ¿Qué son los cálculos? ¿Cómo usted puede desglosar eso como experto en la materia? Mira, es interesante. Las litiasis o piedras en los riñones, que es como generalmente nosotros podemos decir, las piedras se producen a nivel de la papila renal, pero después pasan de la papila a los cálices menores y de los cálices menores pasan a los cálices mayores, de los cálices mayores se embocan en la pelvis. La pelvis renal es la parte más ancha de los riñones. ¿Qué pasa? Eso es Mientras dentro del tanto, riñón. dentro del riñón, exactamente. Okay. Pero mientras tanto, ahí no ocasiona dolor ni molestia. ¿Qué pasa? Una vez caen en el uréter, entonces obstruyen. ¿Qué pasa? O sea, el uréter es una estructura de aproximadamente entre unos 25 a 30 centímetros de largo, ¿de acuerdo? Y de grosor tiene aproximadamente entre 0.4 a 0.7 centímetros. Entonces, cuando la piedra cae en el uréter, entonces le va a producir al paciente un dolor de forma sordo impresionante. E incluso yo diría que, por ejemplo, hay pacientes que han tenido hijos y dicen, yo prefiero parir 3 hijos y no tener un cólico nefrítico. Es algo que es difícil que usted pueda tener un cólico nefrítico que realmente esto pues lo invalida totalmente, pierde la fuerza y por eso le da náusea, vómito, le da dolor lumbar, le puede dar disuria, o sea, dolor al orinar, molestia al orinar, pues todo eso le puede dar un cólico nefrítico ocasionado justamente por una litiasis. E incluso hay pacientes que tienen sangrado. ¿Y qué pasa? Cuando hay un sangrado, entonces el coágulo se mete en el uréter y también causa obstrucción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este paciente también va a tener dolor tipo cólico y nosotros en este caso, pues ya tendríamos que hacer algo por el paciente. Lo primero es la hidratación. ¿Qué es lo más importante? Lo importante es hidratar al paciente con ¿qué tipo de solución? Puede ser una solución salina, puede ser una solución jalá, puede ser un mixto, pero lo importante es hidratarlo para que el paciente mejore las condiciones. Si no vemos que el paciente no mejora, entonces lo manejamos como un cólico nefrítico intratable. Entonces este paciente debe de quedarse
por lo menos entre 24 y 48 horas para mejorar la condición. Pero ¿qué pasa? Si el paciente no mejora la condición, entonces le hacemos una litotripsia endoscópica. ¿Qué es una litotripsia endoscópica? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Tiene que explicarlo, profesor. Vamos a detallar y además vamos a hacer una litotricia. Una litotripsia endoscópica es justamente por donde orina el paciente, que se llama meato, por eso dice la gente mear, porque es el meato por donde sale la orina. Por ahí se introduce un instrumento, desde luego, eso es con anestesia, no es a lo loco. ¿De acuerdo? Y que no, no. Pero eso es con anestesia. Entonces, una vez llevamos el paciente a quirófano, introducimos un instrumento por donde el paciente orina que se llega al riñón. O sea, es algo que la tecnología está muy avanzada. E incluso yo meto una guía por donde sale la orina, por el meato justamente, y la guía, pues a través de la guía puedo meter otro instrumento y jugar incluso allá arriba en el riñón, para un lado, para el otro. O sea, puedo moverlo yo desde aquí afuera, moviéndolo, a ver dónde está. Ah, mira aquí la piedra. Entonces ahí metemos una canasta, la agarramos, la ponemos en posición normal y ahí le damos láser y se destruye la piedra. Entonces es algo que realmente es innovador. Y el paciente, lo más importante, ¿sabe qué es? Es que el paciente se puede ir el mismo día a la casa. Es algo que realmente... Procedimiento ambulatorio. Claro. Muy bien. Claro, desde luego, hay que tener muchos jugueticos para eso. ¿De acuerdo? Desde una guía hidrofílica, un flexor, el instrumento que es el ureterorenoscopio flexible. ¿De acuerdo? Y también hay que tener láser. El que si tú no ganas nada con ver la piedra, pero tú no puedes hacer nada porque tú no tienes láser para destruir la piedra. Bueno, es decir, que con este procedimiento no hay ningún tipo de incisión quirúrgica. No, nada de eso. Todo se introduce por vía todo es por donde orina el paciente. Ay, virgen. Entonces de ahí se sube y se hace ya lo corta, la litotripsia. Sí, se le da láser, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, pues, el paciente mejora la condición y se siente contento, porque realmente cuando tú le quitas un dolor a un paciente, pues no hay mayor satisfacción que esa. Profesor, en relación a las bebidas gaseosas, que se relacionan mucho con las piedras, sí. Yo he notado que cuando yo voy a visitarlo a usted, lo primero que usted me brinda a mí es una coca, por no decir el nombre. Digo, pero ¿cómo el profesor me brinda ese tipo de cosas sabiendo de que eso da piedra en los riñones? ¿Es cierto o no, profesor? No, eso no es cierto. Eso depende de un gen que tú tengas que produce piedra. Por ejemplo, yo siempre hago esta historia porque es importante, pues, edificar al pueblo, edificar a la población. Por ejemplo, yo tenía un profesor, se llamaba Ernest Holbrook. Él es americano. Entonces él, pues justamente, tenía 2 hermanos. Y él duró 30 años graduado de endurólogo en Estados Unidos. Urólogo. Endourólogo, o sea, lo que yo soy, lo que yo hago, endurología, ¿de acuerdo? O sea, eso justamente endurología es introducirte por donde tú orinas y llegar al riñón y navegar ahí. Okay. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Él tenía 2 hermanos. Uno se desayunaba con un galón de leche y tomaba más soda que el caray. Y nunca le dio un cólico. Pero el otro, desde que se tomaba un vaso de soda, ahí tenía un cólico. Oye, un vasito. Un vasito, un vasito. Y el otro se bebía un doble litro. Y entonces, por ejemplo, cada vez que yo iba a la casa del profesor, pues él me brindaba Coca-Cola. Y yo realmente me brindaba mi soda. ¿Y qué yo hacía? Bueno, pues me la tomaba y no pasaba nada. Nunca me dio nada de eso. Porque realmente no tengo el gen que produce las litiasis. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que sepan que
la hidratación juega un papel fundamental. La hidratación significa que agua. Lo ideal es que el individuo ingiera diariamente entre 8 vasos de agua al día. Y usted va a ver que va a producir menos piedra. Bueno, pero ¿De 8 acuerdo? vasos de cuánta onza, porque Sí, exactamente. hay muchas onzas también. Exactamente. De 16, de 8. ¿De cuántas onzas sería, profesor, Sí. más o menos? Un vaso no tiene que ser grande, un vaso de 8 onzas, un vaso cervecero. ¿De acuerdo? Eso es un vaso de agua cada 1 hora. Y si usted se hidrata bien, es difícil que usted tenga piedra. Pero si no se hidrata, ya usted sabe. Y por ejemplo, otro dato importante es que sabemos que son más frecuentes en masculinos. ¿Por qué? Porque los masculinos, primero, toman poco líquido. Y segundo, pasan el letero en la calle, buscando el moro. ¿Tú me entiendes? Entonces es más frecuente que los masculinos tengan piedras. Pero la mujer, entonces, yo siempre le digo a las femeninas, tienes que tomar líquido. ¿Para qué? Para evitar la celulitis. ¿Para qué? Para que tu cuerpo sea pues más bonito, pues para que tú estés mejor. Pero si tú le dices a un paciente masculino, a un paciente femenino, mira, tú tienes que tomar líquido por la salud de tus riñones, no va a tomar líquido. No va a tomar líquido. Pero si tú le dices, por la salud para evitar la celulitis, para que tu cuerpo, tu cutis sea más bonito, entonces sí empiezan las femeninas a tomar líquido. Muy bien, profesor. Ahora vamos a pasar a las palabras a la sección de curiosidades, a cargo de usted mismo, profesor. Muy bien, muy bien. Óigame, reír 100 veces equivale a 15 minutos de bicicleta. ¿Cómo? Sí. La risa es liberadora y desestresante. Pero además, se ha demostrado científicamente que sus beneficios para la salud y el bienestar de las personas son claves en muchas facetas de la vida. Un estudio sugiere que la falta de ejercicio puede causar tantas muertes como el tabaco. 1 de cada 10 muertes en todo el mundo es causada por un estilo de vida sedentario. Según los científicos, este es el mismo impacto que tiene al fumar tabaco. O sea que A moverse. a moverse, Sí. así mismo es. Dormir menos de 7 horas cada noche reduce la esperanza de vida. Según el médico neumólogo y varios estudios, está comprobado que dormir menos de 7 horas diarias disminuye la esperanza de vida y curiosamente lo mismo sucede con aquellos que duermen durante más de 9 horas al día. O sea, eso significa que hay que ser equilibrado entre 7 y 9 horas. Pero hay personas ya mayores o de la tercera edad, vamos a decir. Adultos mayores. Adultos mayores, sí, Sí. que a veces duermen 5 horas y están cansados. Entonces, y 4 horas y no sí. pueden más. No, bueno, más increíble, es así. Hacer media hora de actividad física 6 días a la semana está vinculada a un 40% menos de riesgo de muerte temprana. Tomar una lata de refresco al día aumenta un 22% la probabilidad de que usted tenga o desarrolle diabetes mellitus tipo 2. Con una latica. Con una latica. Así es que hasta aquí curiosidades en hablando de salud, porque la vida es lo primero. Muy bien, profesor Kelvin Grullón. Ahora vamos a continuar con este programa con un tema muy interesante, la ortogeriatría, a cargo de un maestro en el área, el doctor Héctor José López Esteves. Una pequeña reseña del mismo es
ortopeda traumatólogo egresado de el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cursó un fellowship en alta especialidad en cirugía ortopédica reconstructiva del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, Venezuela. Ostenta un posgrado en gestión de sistemas de salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También tiene una especialización en calidad de servicios de salud en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Es vicepresidente actual de nuestra Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, director de calidad de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud y asesor médico internacional para Olimpiadas Especiales. Bienvenido, doctor Héctor López, a su programa Hablando de Salud. Bueno, señores, muchas gracias por la invitación. Ya yo me siento en casa, ya que definitivamente pues ya he frecuentado varias veces pues este tan honorable y visto programa, que la verdad que para mí es un placer y me siento en casa, como dije, aquí a la disposición en miras de bueno, pues seguir informando sobre salud y sobre todo orientando a la población, que es lo importante. Muy bien, gracias, profesor. Tenemos una inquietud en relación a este tema tan interesante como es la ortogeriatría. ¿Qué es y en qué consiste la ortogeriatría? Fíjate, la ortogeriatría es una especialidad dentro de la ortopedia y la traumatología que nace como una necesidad. Cada vez la población mundial está siendo más longeva y está pues incrementando el número de envejecientes o de personas de la tercera edad, y cada vez son más activos. Ya antes, en los años 50, 60, una persona de 40, 50 años ya era un adulto mayor, un envejeciente. Ahora se ve que hay personas entre 70, 80 años que te practican cualquier tipo de deporte. Esto pues definitivamente ha incrementado pues la cantidad de lesiones a nivel del aparato musculoesquelético y definitivamente pues la ortogeriatría nace como una especialidad para dar respuesta a esa necesidad de servicios a los envejecientes con huesos como se conocen por fragilidad, ya por un proceso degenerativo normal de la edad. Y la ortogeriatría pues viene desarrollándose en países donde hay mayor cantidad de envejecientes y pacientes longevos, como son los países desarrollados, principalmente los países europeos, que ahora mismo tienen una problemática muy grande en materia de seguridad social, porque resulta que la clase trabajadora y contribuyente ahora es menor que la cantidad de envejecientes que hay, porque también se combina esto con los jóvenes que no quieren tener responsabilidades de familia y de hecho hay muchas parejas que no tienen hijos, o simplemente hay personas que no se casan ni llegan a tener una familia, pensando más en otros tipos de prioridades, y eso ha hecho un desequilibrio importante en la relación de jóvenes y ya envejecientes en Europa principalmente. Y bueno, eso ha venido a impulsar mucho lo que es la ortogeriatría, que es la especialidad que se encarga de manejar las afecciones del sistema musculoesquelético frágil, ya de edad avanzada. Muy bien, excelente, profesor. Usted sabe que antes, cuando yo daba geriatría en la universidad, pues decían que los pacientes por encima de 65 años eran ya pacientes geriatras. Entonces, realmente yo estaba viendo y vi que eso ha subido, justamente por eso, por lo que usted acaba de decir, de que las personas están cada vez más activas. Pero la patología que más frecuentemente se ve en estos pacientes, ¿cuál es? Mira, primero, antes que nada, sería bueno hablar un poquito de cómo cambia el sistema musculoesquelético en un paciente ya de edad avanzada, envejeciente. Es importante mencionar que hay varios factores
que se asocian o que cambian a nivel del sistema musculoesquelético en los pacientes de edad avanzada. Un factor muy importante es la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular relacionada a la edad. Un proceso normal, un proceso degenerativo que viene a traer como consecuencia disminución de los reflejos, disminución de la fuerza y el tono muscular, y esto pues produce cierto tipo de inestabilidad en el patrón de marcha, y por eso ven que el paciente envejeciente pues se le hace un poquito más difícil desplazarse, y más si no es activo desde el punto de vista físico. También está el problema de la visión, que se va también produciendo una presbicia y una alteración degenerativa a nivel de la visión, que también es un factor que influye mucho en estos procesos a nivel del sistema musculoesquelético, porque estos pacientes pues necesitan tener en su casa de manera preventiva mucha iluminación. Para el tema de la sarcopenia y de la fragilidad ósea, como es la osteoporosis, que también es un factor que viene a sobreagregarse para prevención de fractura por fragilidad, se recomiendan que no vivan en casas que tengan escalones, o que tengan pasillos en los cuales sean muy oscuros, o que tengan obstáculos por las vías por donde transitan dentro de la casa, que utilicen calzados que no sean resbaladizos, que no anden en medias, porque todo eso predispone pues caídas. Ya partiendo de esa referencia, de esas afecciones que son involutivas y osteodegenerativas en el paciente envejeciente, pues definitivamente las afecciones que vamos a encontrar son las artrosis, que son procesos de desgastes articulares, y bueno, pues las fracturas por fragilidad, caída por fragilidad. Y bueno, nos preguntamos qué sería una fractura por fragilidad. Bueno, un paciente en buenas condiciones desde el punto de vista musculoesquelético se cae de su propio plano de sustentación y muy probable que no se fracture. Un paciente ya con fragilidad ósea se cae de su propio plano de sustentación, que digamos que es una caída de baja energía, y se fractura. Entonces, una fractura por fragilidad también, el patrón de fractura y lo que conlleva en materia de comorbilidad, que aumenta en un 35% la comorbilidad en un paciente de edad avanzada, una fractura, pues entonces hace que la ortogeriatría sea tan importante y sea una herramienta que desde el punto de vista ortopédico pues vaya agarrando tanto auge. Nosotros como Sociedad Dominicana de Ortopedia, hace ya, ¿cuánto? 2 años, si no me equivoco, o hace 3 años, 2 años, 3 años, iniciamos el primer curso de ortogeriatría realizado en República Dominicana. De ahí surgió la iniciativa de empezar en los hospitales de trauma, las unidades de ortogeriatría, con miras a cómo abordar a esos pacientes, porque asimismo como hay un pediatra y hay un geriatra, pues el ortogeriatra tiene que tener cierto entrenamiento y conocimiento de cómo va a evolucionar esa fractura, que no va a evolucionar igual que un paciente pues de edad normal, o que no tenga básicamente esas comorbilidades asociadas, para tener un resultado favorable y no vaya en detrimento de la salud del paciente. ¿A qué nivel va ese desarrollo en cuanto a la formación de las unidades de ortogeriatría a nivel hospitalario? Mira, definitivamente todavía falta mucho por hacer. Este fue el primer paso. Estas unidades, lo que se pretende pues hacer es que sea integral. Esto no es solamente el ortopeda y traumatólogo, definitivamente tiene que haber un geriatra con cierta visión de abordaje, ya con principios y conceptos modernos clínicos para el abordaje de los pacientes ortogeriátricos. Tiene que haber, por supuesto, alguien o un grupo, una unidad donde haya entrenamiento en materia de ortogeriatría. Tiene que haber psicólogos, tiene que haber una serie tiene que haber unidades de cuidado intensivo también en esos centros. Cuestión de que se le pueda brindar al paciente geriátrico con afecciones osteomusculares una atención integral, y que esto pues haga cambio en materia de resultados en estos pacientes. Es decir, que automáticamente el periodo de latencia
va a estar completamente beneficiado en estos casos, en relación a la fractura y el procedimiento quirúrgico. Es así. ¿Qué beneficio? Definitivamente, las unidades de ortogeriatría lo que básicamente tienen un concepto relacionado a una atención rápida. Este paciente geriátrico y bueno, el que tiene más o menos conocimiento geriátrico, pues se da cuenta. Un paciente que se encama geriátrico comienza a tener una serie de síndromes y afecciones, desorientaciones, comienza a tener procesos a nivel gastrointestinales por la poca movilidad, comienza a haber afecciones a nivel de la peristalsis, comienza a haber afecciones a nivel de los pulmones y en fin, una serie de complicaciones que comienzan a presentarse en estos pacientes si no se abordan de manera rápida. Sabemos que muchas veces el paciente, por la edad que tiene y tal vez las comorbilidades, porque estos son pacientes que siempre vienen con algún proceso, ya sea o cardíaco, o renal o metabólico, pues siempre hay cierto temor y de hecho a veces ciertos roces con la parte clínica y la parte quirúrgica. Pero eso es lo que queremos cambiar. Es como comenté, o sea, el manejo integral del paciente geriátrico es un manejo muy demandante, es un manejo, digamos que muy orientado a un abordaje rápido y esto pues es lo que tenemos que cambiar. Hay veces que esos pacientes, por el hecho de esas comorbilidades, se tienden a prolongar en el proceso de tratamiento y entonces comienza a tener mayores consecuencias que si se opera de manera rápida. De igual manera, una fractura, usted lo sabe, doctor Brea, es una urgencia quirúrgica y más en pacientes geriátricos, que ese más o menos es el concepto, el principio, la filosofía que se ha venido pues de la Sociedad Dominicana de Ortopedia tratando de inculcar y de introducir en los hospitales de trauma con miras a tener mejores resultados en estos pacientes geriátricos. Muy bien, excelente, doctor. Por ejemplo, yo tuve un caso de un paciente que realmente él tuvo un trauma, un accidente, tuvo una caída de su propio pie, tuvo un trauma cráneoencefálico importante y entonces el paciente no autorizaban el procedimiento, llámese entre el cardiólogo, no lo autorizaba las ARS, entonces en eso el paciente, porque realmente el paciente no estaba totalmente con problemas, pero sí tenía su hematoma y había que drenarlo. Entonces el asunto es que por la condición del paciente, al final se pudo resolver la condición del paciente, pero el paciente finalmente no salió con buenos resultados. El paciente murió. Pero la pregunta mía es, doctor, en ese tipo de pacientes que duran mucho tiempo encamados, ¿podemos encontrar también nosotros úlcera por presión? Bueno, no solamente úlcera por presión, o sea, estos pacientes, como te comenté, pasan por un proceso el cual va en detrimento básicamente de la salud del paciente. Las úlceras por presión definitivamente también son una de las múltiples complicaciones que encontramos, pero de igual manera ese encamamiento hace un proceso de desorientación muy importante y eso es lo que más preocupa. Esos pacientes, porque es lo que más ve el familiar. Y cuando comienzan a ver que no los reconocen o que dicen que están que están viendo una puerta en el cielo, los familiares de una vez dicen, ay Dios mío, se me está muriendo el viejo. Pero que ese proceso es un proceso el cual se puede evitar siempre y cuando pues podamos abordarlo de manera oportuna. Sé que el sistema de salud, una de las cosas que debe modificar
es la respuesta en este tipo de situaciones. No solamente en pacientes geriátricos, esto pasa en todos los pacientes, que en el proceso burocrático pues se pierde un tiempo importante y un tiempo divino, que entiendo que en algún momento esto debe de modificarse con miras a hacer una atención centrada en el paciente de manera oportuna. Y una de esas cosas que vemos en los pacientes geriátricos es esa. Imagínate un paciente geriátrico fracturado, no camina, le ponen su sonda, pero esa sonda, porque no puede caminar, después de cierto tiempo puede producir una infección urinaria. Claro. Y entonces viene el problema de la infección urinaria. Entonces ya ahí tú no puedes operarlo, porque ya con una infección urinaria, ¿cómo tú lo entras a cirugía? Y para tú sacar un paciente geriátrico, inmunodeprimido, con todas las afecciones, si es diabético, si tiene algún problema renal, peor, y me hago una infección urinaria, ya eso te va a retrasar un procedimiento 15 días fácilmente. Entonces esos 15 días tú vas a notar que el paciente entonces comienza a desorientarse, el paciente entonces comienza a hacer la úlcera por presión, el paciente comienza a tener constipación y hacer distensión abdominal, se puede hasta hacer un edema de pulmón ahí tranquilo, acotadito. Wow. O el manejo de los líquidos. Entonces, ese abordaje inicial de manera, y escúchenme que insista tanto, porque creo que es la parte más importante el punto álgido de bueno, estar aquí hoy, sí. Es vital. Es un paciente que a las 48 a 72 horas tiene que estar operado. En definitiva, 48 a 72 horas tiene que estar operado y en su proceso de rehabilitación. Muy bien. Continuando con nuestro programa Hablando de Salud, ahora vamos a pasar a la cápsula de efemérides de salud a cargo del doctor Elías Kelvis Grullón. Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por su aparición brusca, por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Día Mundial de la Psoriasis. Es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel. La mayoría de las personas con psoriasis presentan parches gruesos, rojos y bien definidos de la piel y escamas de color plateado. Día Mundial de la Poliomielitis. La poliomielitis o polio es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. El virus se transmite de una persona a otra y puede infectar la médula espinal, lo cual causa parálisis. Día Mundial de la Tartamudez. La tartamudez es un trastorno del habla que causa interrupciones en la fluidez al hablar. Estas interrupciones o bloqueos, llamadas disfluencias, consisten en repetir sonidos, sílabas o palabras, estirar un sonido repentinamente en medio de una sílaba o palabra. Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Kabuki. El síndrome de Kabuki es un desorden congénito que afecta múltiples partes del cuerpo. El síndrome de Kabuki puede ser reconocido por sus facciones faciales únicas que le caracterizan y que están presentes en las personas con la enfermedad. Y hasta aquí en Hablando de Salud, efemérides, porque la vida es lo primero. Hablando de los tartamudos, ¿sabes que tengo un mecánico que está tartamudo? Oh. Yo lo llevo con el hijo mío a arreglar el carro y yo tengo ya más de 20 años con ese mecánico. Le digo al hijo mío, llévaselo al mecánico. Cuando me dice, papi, pero yo no entiendo con lo que él me dice, déjame, pónmelo ahí. Ah, está bien, ponme el hijo mío. No, que el bombillo de atrás está quemado. Ah,
Oye, ese es un problema, es un cursillo que hay que hacer. Continuando. Muy bien, Ay, excelente. yo tengo un compañero de residencia que él nunca pudo dar una conferencia porque era tartamudeando y no lo entendía. Wow. Y los otros días me lo encontré, dando una conferencia por ahí, de lo más bien, yo, ya, che, dinero quita el tartamudeo. Sí, dinero quita el tartamudeo. Qué bien, excelente. Continuando con nuestro tema tan interesante a cargo del doctor Héctor López sobre la ortogeriatría. Profesor, cuando uno consulta los temas de ortogeriatría, se visualiza que una fractura más dramática o más de más impacto es la fractura de cadera en el anciano. Automáticamente el anciano se cae, se fractura la cadera, cae encamado, como usted dijo ahorita, no camina el paciente. ¿Ese paciente cae dentro de la responsabilidad del traumatólogo o del geriatra? Como comenté de inicio, esto es un manejo multidisciplinario. Y aunque el geriatra en materia clínica tiene una responsabilidad importante, también en materia quirúrgica el cirujano pues tiene igual de responsabilidad. En estos procesos a nivel óseo, se me había olvidado comentar, el tema de la osteoporosis, que también es un factor importante. Y es bueno pues que siempre se tenga un control importante de estos procesos a nivel de densidad mineral ósea en pacientes de edad avanzada. Deben hacerse su chequeo, su densitometría ósea, sus niveles de calcio, fósforo, vitamina D, en miras a fortalecer un poquito con alguna terapia ya de nutracéuticos o de suplementos para mantener esa densidad mineral ósea lo más fuerte posible. Yo creo que debemos ser abanderados de lo que es la parte preventiva y creo que una parte vital de esa prevención, entre ellas, es un adulto mayor que sea activo, que haga actividad física, que lleve una dieta saludable, que no tenga un sobrepeso y que haga sus chequeos preventivos con la frecuencia correspondiente, que se habla que en el adulto mayor por lo menos debe ser cada 3 a 6 meses. Y con esos chequeos pues identificar esas pequeñas, digamos que afecciones degenerativas que se pueden ir tratando desde el punto de vista clínico. A mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, que hay pacientes de edad avanzada que hacen artrosis a nivel de la rodilla y bueno, la rodilla es una articulación que a nivel de patrón de marcha tiene una funcionabilidad vital. Si tú tienes un desgaste en la articulación, un proceso osteodegenerativo, esa articulación se condiciona y por más que sea, los rangos de movimiento no son los mismos que una rodilla sana. Y hay muchos pacientes que uno le plantea alguna, por ejemplo, la viscosuplementación, que es una opción que se utiliza mucho, que es la inyección del ácido hialurónico, que es como un gel que ayuda a lubricar la articulación, con el objetivo de que ese adulto mayor pues tenga cierta movilidad más parecida a la movilidad normal de la articulación. Y muchas veces no se dan el tratamiento y por algún tipo de limitación a nivel de articulación de la rodilla terminan cayéndose y fracturándose la cadera. Eso lo veo yo mucho en mi consulta. Entonces, y esto es también como una sugerencia, que también el adulto mayor, como parte de su chequeo preventivo, es importante que vaya al ortopeda y si siente molestia en las articulaciones, molestia en las rodillas, en las caderas, en los tobillos, pues que definitivamente vaya a tiempo, evite una caída para que pueda pues prevenir algún tipo de afección importante que culmine con una cirugía de emergencia de alto riesgo y que puede pues traer como consecuencia algún tipo de secuelas permanentes, que es recomendable que entre los médicos que visiten
en materia de prevención, también vaya a un ortopeda para que haga una evaluación musculoesquelética, para que le revise sus articulaciones. Si tiene alguna molestia o dolor en las articulaciones, con más razón debe ir a ese médico con fines de prevenir caídas y fracturas a futuro. Muy bien, excelente, profesor Héctor López. Pues siguiendo con nuestro programa, el doctor Lorenzo Brea pues nos va a hablar sobre noticias de salud. Noticias de salud. La depresión y la ansiedad provocan la pérdida anual de 12.000 millones de días de trabajo y $1 billón. Ha llegado el momento de prestar atención a los efectos perjudiciales que el trabajo puede ocasionar en nuestra salud mental, afirma el director general de la Agencia Sanitaria de la ONU. Un reciente informe sobre salud mental revela que de los 1.000 millones de personas que vivían con un trastorno mental en 2019, un 15% eran adultos en edad laboral. Las mujeres pueden ser más susceptibles al Alzheimer. Las mujeres padecen la enfermedad de Alzheimer con una frecuencia aproximadamente 2 veces mayor que los hombres. El mecanismo que subyace a esta mayor vulnerabilidad no está claro, pero una posible explicación es que las mujeres presentan un depósito de proteína tan significativamente mayor en el cerebro. Y hasta aquí, noticias de salud en Hablando de Salud. Profesor Héctor López, tengo una inquietud. Cuando el paciente cae, en el caso de la fractura de cadera, que hablamos de que es el principio del fin, estos pacientes automáticamente la unidad de ortogeriatría actúa. Es en el desde que inicia hasta que se opera el paciente. Ahora, después que el paciente se opera, ¿cuál es el modo de actuar que vemos en la ortogeriatría? Es en el posquirúrgico y después en la alta del paciente. Sí, es interesante que tú lo comentes porque, déjame acotejarme aquí. Es interesante que tú comentes eso porque el paciente ortogeriátrico en el postquirúrgico es muy demandante. Son pacientes que se descompensan fácilmente te hacen niveles muy bajos de hemoglobina. El proceso de transfusión es un proceso que debe ser un poco más delicado porque si lo sobrecargas mucho en el proceso de transfusión te puede hacer un edema de pulmón. El proceso también de cicatrización es también bastante diferente porque hay pacientes de este tipo que hasta usan Pampers. Y si es una cirugía de cadera, pues pueden infectar con desechos fecales o urinarios el área de la herida. Pero también está el reto más grande, que es la reintegración de un paciente geriátrico a sus actividades cotidianas después de la fractura. Y muchas veces hemos visto, por experiencia que tenemos los ortopedas, y supongo que a ti te pasa, Brea, que el paciente desde el punto de vista quirúrgico está 100% resuelto, con óptimos resultados, como dicen del libro. Pero sin embargo el paciente nunca llega a caminar bien o no llega a caminar. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la sarcopenia, con el tema de ya la disminución de los reflejos asociados por la esclerosis cerebral que se produce por la edad. Y el proceso de recuperación desde el punto de vista de terapia física y rehabilitación es bastante complejo. Que parte integral de ese equipo que maneja la unidad de ortogeriatría debe haber rehabilitadores geriátricos que tengan experiencia en el manejo, manipulación y acondicionamiento y reintegración de los pacientes geriátricos posquirúrgicos por fracturas, que es todo un reto. Y yo siempre lo comento y me quito el sombrero con los fisiatras, en ese sentido, porque la cirugía lo que dura son 2 horas y la cirugía por lo general los resultados dependen mucho de qué tanto se le pueda lograr en materia de terapia física al paciente geriátrico, porque el paciente geriátrico por su condición ya degenerativa del sistema musculoesquelético es mucho más difícil que se reintegre. Entonces eso es una parte importante, ese cuidado posquirúrgico. Tú ves que hay pacientes que de hecho en seguimiento son más propensos a hacer tromboembolismos.
Son pacientes que son más propensos a desarrollar procesos infecciosos, trastornos a nivel de orientación y del conocimiento. Y tú ves que dicen, tú le das de alta y a los 3 meses te llama el familiar, mira, pues está desorientado que no conoce a nadie. Todavía a los 3 meses después de tú haberle tratado la cirugía. Ese delirio todavía. Exacto, lo hacen, una cosa increíble. Entonces es un paciente que definitivamente no acaba el proceso de posquirúrgico y de seguimiento como acabaría un paciente con condiciones óptimas por la edad. Y es un paciente que fácilmente tú le das un seguimiento de 2 años, sin ningún problema. Que eso es importante comentarlo. Hay unas guías prácticas que tiene el grupo de AOTrauma, donde son gratuitas. Usted entra a la página web de AOTrauma Latinoamérica y entra a la parte de guías y va a encontrar el manejo clínico el manejo clínico trans hospitalario y el manejo clínico pues ya después de la cirugía y de seguimiento. Es interesante porque estas guías son guías suizas que la AOTrauma siempre con un paso adelante pues ha ido preparando lo que es la ortogeriatría a nivel internacional con miras a hacer ese aporte que por lo menos ya tenemos guías de seguimiento que podemos ir aplicando como un manual, que es solamente simplemente pues saber que existen y bueno, tratar de aplicarlas. Bien, profesor, vamos a comentar algo sobre un curso de fijadores externos que estuvimos hablando en el pasillo. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Curso de fijadores externos. Sí. Eso es el día 6 de octubre que van a pasar. No, el que pasó. El 6 que viene ahora. 6 de noviembre. 6 de noviembre. O 4 de noviembre. 4 o 6 por ahí. 4 de noviembre. No es un curso de fiadores externos. En realidad, bueno, yo soy quien representa a AOTrauma a nivel de República Dominicana. Soy el chairperson para República Dominicana. Y tenemos, pues, para el 4 de noviembre, un seminario AOTrauma sobre fracturas expuestas. Para nadie es un secreto. Yo creo que la última vez que estuve aquí estuve hablando de eso, sí, que República Dominicana representa la mayor tasa de muerte por accidente de tránsito del mundo. Wow. Estamos hablando que de 65 por cada 100.000 habitantes mueren por accidente de tránsito en República Dominicana. La más alta. Sí, pero no la más alta. Estamos hablando de que la que le queda más cerca está en 42 y creo que es Zimbabue. 42 por cada 100.000 habitantes, o sea que es una tasa muy alta. Y la mayoría de los pacientes que sufren accidentes de tránsito, la gran mayoría presentan fracturas expuestas por las características de la tibia, que tiene un área desnuda aquí, que solamente tiene piel, que la cara anterior interna de la tibia, y por eso pues es más propensa a producirse fracturas expuestas a este nivel. Y en Latinoamérica se inició ya hace, bueno, casi 4 años, ya creo que tiene 3 años ya, un estudio donde se está tomando como referencia República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Ecuador. Y se tomaron 4 hospitales de cada país. Entre ellos está aquí en República Dominicana el Hospital Traumatológico Dr. Nery Arias Lora, que es donde se está haciendo el estudio. Y en ese estudio, pues, lo que se quiere es unificar criterios, saber cómo se manejan esas fracturas expuestas de tibia a nivel de Latinoamérica y llegar a un consenso y presentar los principios actuales que se están haciendo en el manejo de fracturas expuestas en miras de mejores resultados. Y este seminario, que ya se hizo en Guatemala, ya se hizo en Costa Rica, ahora viene a República Dominicana, ya para presentar los resultados de este estudio preliminar, que se va a presentar también en Suiza ahora en diciembre, y también, pues, hacer ese curso, seminario, para que los ortopedas dominicanos, pues, se actualicen en principios actuales de manejo de fracturas expuestas que en República Dominicana hablan de dengue, pero el dengue se va en noviembre, pero aquí todo el año, los accidentes de tránsito son la mayor epidemia.
entiendo yo. Y para muestra es que el día a día, pues, los que trabajamos en hospitales nos damos cuenta que es un derroche de pacientes que tú operas en la semana 80 pacientes y ya el fin de semana se llena los mismos 80, o sea, o más. Sí. Entonces es algo que debemos ir pensando y tomando en cuenta, de ver cómo de manera también preventiva podemos enfrentar estos accidentes de tránsito. Muy bien, vamos a felicitar al doctor Héctor López. Cuando él habla de chairperson, es representante en Latinoamérica y el Caribe, en República Dominicana, de la AO, la Asociación Americana de Ortopedia y Traumatología. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Muy amable. Excelente. Entonces, vamos ahora. Ya estamos casi llegando al final del programa. Entonces, lo más importante es que queremos que el doctor, pues, dé sus números. Ante todo, Grullón, queremos que el profesor Héctor López exhorte a la población cuáles son las medidas de prevención dentro del campo o del ámbito de la ortogeriatría. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Ajá. Bueno, importante, un llamado a la población. Este es un país en el cual, gracias a Dios, todavía el paciente geriátrico, pues, digo yo gracias a Dios porque es el mejor digamos que sitio donde envejecer es junto a tu familia. En otros países los envejecientes sabemos que, bueno, pues lo envían a un asilo o se lo entregan al Estado. Gracias a Dios todavía aquí el envejecer con la familia, digamos que lo que se estila. Y ustedes como padres, como hijos de personas que son envejecientes, pues deben de ese ambiente donde ellos se encuentran, adecuarlo para prevenir lesiones o caídas. En las áreas, por ejemplo, el baño, que es una de las áreas más comúnmente neurálgicas y que se pueden caer, no tener esas bañeras que son elevadas, que tienen que levantar las piernas, que esté a ras del piso. Al bañarse, que se bañe con chancleta de gomas. Eso también es importante. En el mismo baño, ya que estamos en el baño, debe tener alguna agarradera o algún tipo de manubrio que se pueda impulsar y levantarse con ayuda de los brazos. Igual como comenté, los pasillos deben ser claros, no deben estar con obstáculos en el medio ni escalones, no caminar descalzo ni con medias. Todo eso influye en que el paciente, pues, geriátrico no llegue a fracturarse. Una buena alimentación, una buena actividad física, incentive a su padre o a su abuelo a hacer actividad física, que coma saludable, que no suba de peso. Y un factor importante también, el chequeo preventivo, que debe hacerse con cierta regularidad en miras a mantener una salud óptima osteoarticular. Muy bien, profesor, denos pues los contactos para nosotros poder comunicarnos con usted. Recordando que los pacientes o la población solamente recuerda un solo número. Exactamente. Un solo número telefónico. Vamos arriba. No, pero tú sabes que ahora mismo están también las redes. Pueden encontrarme en @Dr. Héctor José López en Instagram. Estoy ubicado en Corazones Unidos y en Centro Médico Torrino. Los teléfonos son 809-605-6457. Ese teléfono es una flota donde la tiene mi asistente 24/7, que usted puede escribir ahora mismo y se le responde. Profesor, por favor. 809-605-6457. Y como dicen en la funeraria, esperemos que no necesiten nuestro servicio, pero estamos a la orden. Muy bien, excelente. Un aplauso al doctor Héctor López. Y a nuestro programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega.